Muy buenas noches. Inevitablemente hoy vamos a continuar debatiendo el tema de la semana. En esta ocasión, ¿qué decir de la cancelación del nuevo aeropuerto internacional en Texcoco? Para abundar en este polémico asunto se encuentra con nosotros nuestra mesa de los martes, Paula Sofía Vázquez. Paula Sofía, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches. Hernán Gómez. Hernán, buenas noches. El señor Carlos Bravo, que no estuvo con nosotros la semana pasada. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Leo, camaradas. Y empieza entonces tú. Pues mira, camaradas, ya, fíjate, ya empezó. Ya fue un comentario editorial. Una palabra y ya empezó el conflicto. Mira, a mí me gustaría dar un pasito atrás. Sí. La semana pasada estuvo circulando un video de Denise Merker en el programa que conduce Polo Gómez, Sí. que me parece puede encuadrar muy bien esta discusión. Básicamente, Denise decía que hay que tratar de entender la decisión de Andrés Manuel López Obrador de convocar una consulta y de cancelar el proyecto del aeropuerto a partir de una lectura de el mensaje que quiso mandar López Obrador y de alguna el pulso que estaba tomando con el sector privado, ¿no? Con los inversionistas nacionales, para decir fundamentalmente, a partir de ahora las cosas ya no se van a hacer como antes. Creo que es una lectura interesante básicamente por tres razones. Primero, porque nos muestra que el aeropuerto dejó de ser en algún punto de la campaña y del proceso de transición una solución a un problema, que era la saturación del espacio aeronáutico, y se convirtió en un símbolo de otra cosa, de una disputa, digamos, entre el Lo pueblo dijo bueno López y las Obrador élites, ayer. ¿no? Entonces, Es la preeminencia del poder político sobre el poder económico. el aeropuerto ya no como solución a un problema, sino como símbolo de una disputa. Dos, la idea de que López Obrador convirtió el aeropuerto en ese símbolo para mandar un mensaje de fuerza, de cambio, de diferencia. Y tres, ¿y luego qué sigue? Respecto a esas tres preguntas, yo diría, número uno, independientemente de que en ese pulsito que se tomó con el sector privado López Obrador haya ganado, sigue, y ahora la pregunta de, bueno, más allá del símbolo, ¿ahora qué hacemos con el problema que el aeropuerto pretendía resolver? Número dos, a mí me sorprende que a estas alturas del partido, después de una victoria tan contundente, López Obrador todavía sienta que tiene que mandar un mensaje de fuerza. Porque en realidad me parece que yo no veo con claridad. Bueno, le quién manda está fuerza al disputando esa único, fuerza. quizá el único contrapeso que le quedaba, ¿no? Pero Que sean los señores del capital. Hay muchos hacía más falta. contrapesos. ¿Sí? Hacía falta. Bueno, ahorita entramos y a por eso. último, Sí. ¿qué sigue para adelante? O sea, ok, Paula Sofía. Retomando a Carlos y a Denise, yo creo que sí, hay como tres temas, tres aristas de la consulta. Sí. La primera es la acción en sí de la consulta, que creo que también hay muchos temas de qué decir respecto de si era ilegal, alegal, se podía, no se podía, si era un tema de legitimidad, de legalidad, de voluntad política de acatar los resultados de, o sea, de atribuciones. Ahorita vemos a la Barra Mexicana de Abogados diciendo, es que esto no se puede. Pues no, atribuciones no tienes hasta el 1 de diciembre, señores. Nadie está cancelando nada ahorita. Otra es, ¿cuáles van a ser los resultados? O sea, el tema de qué va a pasar ahora sí que ya decidieron echar para atrás el aeropuerto. Porque sí, la verdad es que votamos, yo sigo sintiendo que debería de haber sido Texcoco sí o Texcoco no. Y ya después vemos qué hacemos. Sí. O sea, la consulta debió haber estado constreñida a Texcoco sí o Texcoco no. Porque todo lo demás es un vamos viendo. Y la tercera, pues sí, es el simbolismo de qué tanto representaba para López Obrador someter un tema a consulta. Uno era una promesa de campaña. Y lo que está demostrando es que cumple. No, la promesa de campaña era cancelar. Era llevarlo a consulta. Al final terminó. bueno, es que en realidad su campaña prometió de todo cambió, al respecto. cambió pero de creo postura. que de los últimos lo Sí, vamos sí. a llevar a Sí, consulta. correcto. Uno, cumplió lo que promete. Y dos, pues yo sí creo que tenía todavía que disputarle a los dueños del capital un tema que fue, incluso después, a pesar de haber ganado, perdón, pero no es como que hayan dicho, bueno, sí, vamos a aceptar la decisión de la mayoría y vamos a entenderlo todo muy bien y vamos a colaborar con el gobierno de López Obrador, porque la realidad es que nos han portado así. Entonces también pues, era una fuercita en la que tenía que probar que iba. O sea, Bueno, al final, el poder pero político versus el económico. Sí, pero el poder económico sigue teniendo poder. Y es el poder Evidentemente. de si van a sacar sus chequeras o no para invertir en el México de López Obrador. Evidentemente, y ¿O no? ese es un riesgo del que nos tenemos que hacer cargo. El poder económico vota. ¿Con qué vota? Con sus chequeras. Claro, y es un tema en el que se tienen que hacer cargo y yo creo que sería muy irresponsable o muy iluso decir esto no va a tener ningún tipo de repercusión económica. Ah, bueno. O sea, evidentemente.
Yo creo que no es necesariamente poner por encima el poder político del poder económico. La narrativa es separarlos, ¿no? Porque no es lo mismo, o sea, porque yo creo que Javier ayer decía, no sé si lo viste, que sí es la preeminencia de lo político. ¿Sí? Sí, Javier Tello, me refiero, ¿no? Nuestro colaborador. y yo creo que es algo de lo que Andrés Manuel López Obrador habló en campaña y ahora que anunció el día de ayer en la mañana que se cancelaba el proyecto de Texcoco, pues Sí. todo el mundo se puso a temblar porque se dieron cuenta que iba en serio. Sí. Yo creo que por ahí va el temor que hay en este momento. Pero antes de eso, quisiera hablar de qué fue esta llamada consulta de 4 días que hubo, cómo la leo yo. En mi opinión, no voy a defender el proceso. Y además me sorprende Qué bueno. que hayan ido a confirmar Qué bueno. y se hayan gastado tantos recursos en ir a confirmar lo evidente. O sea, yo creo que... Pero los de Moreno hubieran hecho lo mismo si esto lo hubiera... si esto lo hubiera organizado el PRI... El hubiera siempre es... Podemos Los de perder Moreno mucho hubieran tiempo ido ahí a en hubieras, ver. Leo. Lo que quiero decir es lo siguiente. No voy a defender esa consulta. No voy a defender la forma en que se hizo. Creo que si hay un modo pejista de gobernar que consiste en darle más relevo, más importancia a la democracia participativa, era importante tomarse el ejercicio más en serio para que fuera creíble y para que la gente tenga más entusiasmo de participar. O sea, la tú próxima, criticas... aunque hubo entusiasmo. Tú criticas el procedimiento. Yo no voy a defender el procedimiento. Lo que sí voy a decir son 2 cosas. Primero, no fue una elección, fue un error llamarle consulta, fue un ejercicio informal de deliberación pública, fue un sondeo que tiene el valor que el presidente electo le quiere dar, ¿no? Como lo dijo Jorge Alcocer en un artículo de la semana pasada. Ahora, prefiero esto que la fotografía de Vicente Fox reprimiendo a los campesinos de Atenco. Prefiero esto que la forma en que se decidieron los proyectos ¿Son comparables? de infraestructura durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. Bueno, siempre hacemos comparaciones entre gobiernos. Yo prefiero un ejercicio imperfecto y con todas las críticas que se le quiera hacer. Pero a ver, el centro de la discusión ya no está en la consulta. Está en la decisión del presidente electo de acatarla. Que como presidente de la República tendrá la facultad de detener el proyecto. Él lo quiso hacer de una manera bastante atípica. Es su decisión. A ver, esta consulta que se hizo se parece mucho a las consultas que organizaba la izquierda cuando era oposición. Y traen esa inercia. Y son consultas, nunca nadie cuestionó si la consulta del tema energético que hacían o si las consultas que hacía el PRD tenían el rigor de un proceso electoral del IFE o del INE. Nunca se cuestionó eso. Hoy se cuestiona por qué. No iban a tener consecuencias. Bueno, ahora sí tienen consecuencias. Ok, pero lo que quiero decir es esto. Morena es un partido movimiento y como un partido movimiento tiene un pie en la institucionalidad y un pie en la movilización social. Esto es un ejercicio que hicieron a partir de su propia dinámica de movilización social y fue una forma muy atípica en la que el presidente electo decidió tomar una decisión. Bueno, entonces, a ver, yo creo que hay muchos temas, vamos poniéndole orden a la discusión, ¿no? ¿Sí? ¿Te parece? Sí, no, bueno, adelante. Primero, a mí lo que me parece más fascinante de todo esto, y hay muchas cosas, es el tema de la separación del poder político del poder económico. Viejísimo debate, Carlos, ¿no? Sí. En la ciencia política, en la economía, en la historia, en fin. Y probablemente uno de los elementos de la oferta electoral del López Obradorismo más atractivos en el contexto del gobierno de Enrique Peña Nieto. Sí. Y de, digamos, el descrédito en materia de corrupción, de tráfico de influencias, ¿no? De nepotismo. O sea, yo creo que ahí Andrés Manuel López Obrador pegó con tubo, ¿no? Ahora, yo sí cuestionaría un poco, si vamos a hablar de ese tema, haber escogido el aeropuerto como el símbolo. Exacto. Porque me parece, bueno, si vamos a escoger grandes batallas justamente para demostrar que se está separando el poder político del poder económico, si me pones a mí a elegir, yo hubiera preferido doble contra sencillo una reforma fiscal.
O sea, creo que si ese es el mensaje que quieres mandar, Mira. No incluso estaba en su si plataforma. quieres detectar, bueno, pero normalmente las reformas Es el fiscales es el están gran en la asunto. plataforma de todas las izquierdas. Y que El es el gran otro lado, asunto claro que que todos todos- los gobiernos en México Claro que todos hubiéramos le han elegido dado la una- vuelta, una han reforma soslayado. fiscal, pero imagínate la Eso, no, reacción déjame que habría terminar. ahorita. Eso hace. La tú decías reacción ahorita. Es atípico lo que hizo. Sí, también es atípico una izquierda que no le quiere entrar al tema de los impuestos. Sí. Porque creo que, y sobre todo Totalmente. cuando estás hablando de la separación, porque si sabemos que hay un área donde el empresariado mexicano, los dueños del capital, como dices tú, están muy cómodos, es con el arreglo fiscal existente, mucho más cómodos que con el aeropuerto sin el aeropuerto. Permítanme, tengo que hacer una pausa y regresamos. Se está poniendo bueno esto. Regresamos en un momento más. Hay una-